Creo que se está grabando la reunión desde ya, así que necesito corregir un poco esta cuestión de la seguridad porque no puedo estar admitiendo a todo el mundo de un solo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Me avisan si me escuchan o no? Por favor. Yo creo que Fray Víctor va a dar la clase. Creo que sí. Dale ahí. Hola, pase bien. Ahí está. Gracias, gracias por avisarme. Creo que sí, entonces ya estamos. Sí, vamos a ver, yo estoy conectado. Yo te digo si es así. Ok, listo, creo que ya estamos. Buenas tardes, hermanos. Paz y bien con todos. Así bien. Ustedes me avisan si es que tenemos que esperar a alguien o alguien va a dar algo así como la bienvenida, no sé. No vaya a ser que yo también me toque hacer eso. Hola. Así bien. Hola, Fray Anselmo, yo creo que ya estamos. Revise usted cualquier cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Se escucha? Porque a mí me cuesta escucharlos un poco. Quiero saber si es el internet aquí o allá. Pues mira, Aquí escuchamos bien, se escucha bien. Ah, excelente, bien. gracias, 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 muy creo amable. que sí, porque René no está. Ah, ok, entonces me toca a mí llevarlo todo. ¿Sí? O hacemos unos minutos de espera. Ok, acabo de recibir el mensaje de que empiece, así que vamos a ir iniciando desde ya, ¿verdad? Y los demás pues les queda la grabación y pues queda lo que podamos compartir más adelante. Bueno, comienzo diciendo, ¿verdad? Presentándome y luego pues ahí los voy conociendo a partir de la dinámica de conversatorio que queremos generar en este espacio. En un primer momento, pues mi nombre es Víctor Terminio, soy fraile franciscano en formación, estoy en la etapa de teología, el primer año. Presto mis servicios como asesor de pastoral juvenil aquí en la parroquia Planes de Renderos, ¿verdad? San Antonio de Padua se llama. Y además soy administrador de una clínica y estamos colaborando también con la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de Roma como medio de comunicación. Me corresponde como una
una parte, ¿verdad?, de JPIC Media se llama, ¿verdad? Se trata de las comunicaciones de la oficina y concretamente más aterrizado aquí también con la oficina JPIC propiamente del Salvador, en todos los proyectos que abarca. En esta oportunidad, pues, Fray René y Fray Anselmo me han pedido compartir con ustedes un poco la temática, ¿verdad?, sobre el documento postsinodal que se llama Querida Amazonía, publicada por el Papa Francisco en febrero del 2020. Una encíclica muy bonita, pues una carta apostólica muy bonita, una exhortación, que vamos a ir desentrañando un poco sobre aspectos generales, ¿no? Yo preparé esta temática para una persona que no ha leído nada de Querida Amazonía, así de sencillo, ¿verdad? La idea es ir al texto, luego verlo, entender un poco la secuencia histórica dentro del pontificado del Papa Francisco, que es lo que el documento trata de resolver, de hacer y de proponer, y al mismo tiempo la aplicación concreta que nosotros podemos tener de este texto que a mi ver es magisterio de la Iglesia, aunque es pues muy discutido por otros, y la aplicación concreta histórica que nosotros podemos hacer del mismo, ¿verdad? Entonces, sin más, pues vamos a pedir un poco al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude a guiarnos y a encaminarnos en este texto, ¿no? Entonces vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Te agradecemos este pequeño momento de compartir, donde la vivencia de tu Espíritu Santo en medio de esta casa común nos demanda escuchar el grito de la tierra, que es el mismo grito de los pobres. Te pedimos, Señor, por todas nuestras áreas vulneradas, todas nuestras necesidades integrales que obedecen al espíritu, al alma y también al cuerpo y a nuestra tierra, para que nos guíes, nos capacites y nos orientes el modo de proceder conforme a la espiritualidad franciscana, reconociendo la sacralidad de la tierra y la sacralidad también que habita en la dignidad de la persona. Te pedimos que por intercesión de nuestro seráfico Padre Francisco, de quien hemos celebrado la impresión de las llagas de Cristo pobre y crucificado en su carne, nos permita también abrazar con humanidad la carne crucificada de nuestros pueblos latinoamericanos y especialmente de los más pobres. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos reunidos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver si esto me permite compartir pantalla y me avisan por favor si logran ver algo más adelante. Vamos a ver. Ok. Y vamos a ver si se logra cargar. Perdón. ¿Se ve? Ahora sí se ve algo. ¿Sí se ve? ¿Ahora? Se está cargando Sí. imagen, se está cargando imagen, sí. ¿Aún se ve? Ok, ok. Ok, Ahora sí. listo. Creo que ya, ¿verdad? Ahora sí Ok. se ve. Gracias. Ok, vamos a ver si esto nos deja o no nos deja presentar. Creo que tenía un problema.
No, no me deja cargar esto. Creo que va a tocar así. Bueno, querida Amazonía, ¿verdad? Un texto regalado por el Papa Francisco después del Sínodo Panamazónico en el 2019. Estamos hablando de 2019. En este sentido, creo que sí es válido comenzar diciendo que esta presentación yo se la voy a pasar después. Voy a ver si se la puedo pasar al hermano con el que me estaba contactando. El Papa Francisco recomienda en el tercer numeral no citar el documento de la exhortación porque nos invita a leerlo integralmente, es decir, a leerlo por completo. Yo sé que de repente, a lo mejor ustedes dirán, bueno, yo no tengo tiempo para estar leyendo todo lo que escribieron, ¿verdad? En el Sínodo Panamazónico. Entonces, pues paso a sugerir un video que tiene la JPIC de Roma, ¿verdad? Que es de una duración de 4 minutos, un poquito más de 4 minutos, en el cual hablamos sobre algunas reflexiones para entender mejor el documento final del Sínodo Panamazónico, ¿verdad? Esto lo hice yo en el 2019, en el cual pues hablo pues muy sucintamente, ¿no? De los puntos al menos más importantes de las propuestas de los participantes en el sínodo, ya no solo los padres sinodales, es decir, los obispos y sacerdotes, correspondientes generalmente a la mayoría de sínodos antes del Papa Francisco, ¿verdad? Sino también a los líderes y las lideresas de los pueblos amazónicos, ¿verdad? Que estuvieron participando y que lograron hacer una síntesis entre la fe y la cultura para proponer un modelo de iglesia eclesial pues panamazónica, ¿no? Específicamente. Y bueno, hay 3 aspectos muy importantes que sí sería muy bueno de resaltar: el sentido de que se trabaje como una iglesia samaritana, una iglesia mariana y una iglesia magdalena. Esos eran como los 3 grandes hitos que trabajaron en el sínodo panamazónico estrictamente, el cual el Papa Francisco va a tomar al menos como bagaje espiritual para después proponer el texto como lo recibimos nosotros, ¿no? Por la publicación. Pero sí, no lo cita textualmente porque es una riqueza muy positiva en el sentido de que puede ayudar mucho a entender la cosmología indígena de los pueblos amazónicos y también puede ayudarnos a nosotros a integrar mejor este modelo de fe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que la invitación es importante y necesaria para que podamos leer el texto integralmente. Por lo tanto, en todo este texto de querida Amazonía, no va a estar citado el texto, ¿verdad? En la exhortación apostólica, el documento final, para que lo podamos leer nosotros mismos, ¿verdad? Luego tenemos el contenido de la misma, ¿no? Vamos a hacer ahorita una revisión de qué es lo que posee esta exhortación apostólica y pues qué es lo que vamos a hacer ahora con ella, ¿no? El Papa Francisco nos deja una introducción muy pequeña, muy sencilla, la cual intenta exponer las razones del por qué lo llevan a escribir esta exhortación y bueno, también vemos todo el peso, ¿verdad?, que tuvo el sínodo, al menos como referencia, como un punto de partida dentro de la iglesia, que por primera vez incluye pueblos indígenas en la redacción de un texto, ¿no? Eso es como un hito, ¿verdad? Se va a entender así un antes y un después de Querida Amazonía. En un primer capítulo, el Papa apostará por sueños, ¿verdad? Quizás siguiendo un poco las directrices, por decirlo así, de pensamiento
al menos retórico, si se puede decir de esta manera, de Martin Luther King, en el cual el Papa Francisco lo cita, por cierto, en Amoris Laetitia. Es primera vez también que se cita un protestante dentro del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y el Papa Francisco toma de Luther King esta exposición, ¿verdad? De yo tengo un sueño, diciendo que el Papa Francisco pues tiene pues 4 tipos de sueños, ¿no? Para esta iglesia amazónica. Un sueño social, que ya vamos a ver de qué va a tratar específicamente, un sueño cultural, un sueño ecológico y un sueño eclesial. Estos 4 sueños son como las patas de una mesa, ¿no? Del donde se propone el banquete del reino de Cristo y vamos a esbozar, a dialogarlos un poco para luego llegar a la conclusión del documento, ¿no? El punto final que lanza el Papa Francisco dentro de esta exhortación para nosotros y luego vamos a hacerle unos comentarios finales, ¿verdad? Una mirada comunitaria dentro de nuestra perspectiva, dentro de nuestra realidad. Cada quien sabe dónde está ubicado y finalmente, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? A la Madre de la Amazonía, que al final es María, porque mucha gente criticaba, ¿verdad? Que el Vaticano se había metido Pachamama, ¿verdad? Más que el reino de Cristo. Entonces, pues para ir separando mucha discusión, ¿verdad? Y al menos ir viendo los puntos centrales y vitales de esta exhortación, nos vamos a centrar en estos puntos, ¿verdad? Y pues a medida vayan surgiendo dudas, inquietudes, vamos a ir dialogando, ¿no? En cualquier momento creo yo que es bueno interrumpir y podemos ir haciendo lo que se pueda, ¿no? A pesar de que el tiempo pueda ser corto. Entonces, vamos haciéndolo así. Vamos a ir iniciando entonces con la introducción al texto, ¿verdad? Propiamente. Hay elementos que vamos a intentar de comprender, ¿verdad? El Papa Francisco tiene un público objetivo al escribir Querida Amazonía. Él propone, ¿verdad?, a todos los fieles del mundo, como generalmente lo hizo, por ejemplo, ya en Evangelii Gaudium, a la gente de buena voluntad, y en Laudato Si lo había hecho para todos los habitantes del planeta Tierra, ¿no? Porque correspondía al problema ecológico para todos. El Papa Francisco, al tomar que es una exhortación apostólica, muy parecida, digamos, a la reflexión que se hicieron con Juan Pablo II, por ejemplo. Ustedes recordarán que se escribieron textos importantes, también salidos de sínodos específicos sobre la evangelización, refiriéndonos específicamente a Iglesia en Asia, Iglesia en Europa y Iglesia en América. Eran textos sobre la evangelización, digamos, más concreta, al menos en dimensiones pastorales, para cada una de las regiones de los continentes, ¿no? Así como también se hizo, creo yo, que Iglesia en África. Juan Pablo II quería dar una respuesta evangelizadora específica y delimitada a una región, ¿verdad? La Iglesia es experta en hablar en términos universales, es decir, que todo lo que se dice desde Roma es aplicado, pues, para todos los tiempos, para todos los siglos y para todas las regiones y todas las épocas y todos los hombres, ¿verdad? Sin embargo, se ve la necesidad pastoral de aterrizar concretamente en la base de una cultura, se ve la necesidad de aterrizar concretamente en la base de una historia, de un pueblo, de una idiosincrasia, ¿no? Y de manera especial, el Papa Francisco manifiesta la preocupación por la tierra panamazónica cuando él ya no la considera como uno de los elementos quizás más populares, ¿verdad? Se ha dicho que la Amazonía es un pulmón de la tierra por completo, no estamos hablando de la gran riqueza, biodiversidad que existe en esta región propiamente latinoamericana, donde abundan, además de pueblos, diversidad de especies vivas, hablando en el reino de la fauna, ¿verdad? Y el reino vegetal y mineral también, que no habitan en otros espacios mucho más amplios dentro de toda
la extensión planetaria, ¿verdad? A esto tenemos que decir que el Papa Francisco ya no considera a la Amazonía como un pulmón de la tierra, sino como un corazón de la tierra, ¿verdad? Un elemento pues mucho más central y por lo tanto más digno de preocupación y afecto. Él incluso encierra en este momento la palabra tierra, que es también nuestra, y la pone entre comillas, y ya vamos a ver también que toda la exhortación apostólica es una exhortación, al menos de lo que más tenemos en términos de coloniales, es lo más de colonial que se pueda explicar, ¿verdad? Podemos discutir un poco más, ¿verdad? ¿Qué es lo de colonial? Cuando, claro, me van a decir, viene desde Roma, están hablando en términos universales, eurocéntricos, o al menos por la religión misma, ¿no? Que, bueno, tenía una discusión en el 2019 en la filosofía sobre si era colonial o decolonial el texto, ¿no? Pero bueno, ya podemos ir dialogando un poco más al respecto. El Papa Francisco dirige en una época histórica este texto, luego, ¿verdad?, de los incendios que en el 2019 se habían autoprovocado en Brasil, pues con la idea siempre, ¿verdad?, de utilizar la tierra para exportar carne de ganado y bueno, también las grandes empresas que tienen un hambre por generar un mayor comercio, ¿verdad?, en estas zonas, al menos del lado de Brasil, pero que también abarca gran parte de reservas, ¿no?, en otros países más, no 7 países para ser más específico. Entonces, el Papa lanza la preocupación, por eso le parece un tema vital, ¿no? Un tema al cual los franciscanos nos vemos un poco más involucrados en todo el proceso sinodal. Fueron los frailes, ¿verdad?, los que estuvieron acompañando la red panamazónica en el proceso con los pueblos indígenas, ¿verdad? Y el Papa Francisco, entonces, lo que va a decir en la introducción, ¿por qué le dedica tanto a esta región y este momento histórico sobre la evangelización en ese lugar también? Porque la iglesia debe encarnarse de modo original y único en cada lugar del mundo, ¿verdad? Debe tomar ciertos elementos que puedan responder a esa realidad. Y a mi modo de ver, a como yo leía el texto, el Papa Francisco, que respeta totalmente el texto, ¿no?, Ecclesia en América, que fue escrito por los obispos de toda América, queriendo dar una respuesta a la evangelización de América, no resuelve totalmente los problemas actuales de la Panamazonía, sobre todo porque no se tomaba en cuenta, obviamente, pues la concepción o la epistemología de los pueblos originarios del lugar, ¿verdad? Cosa distinta que se hizo pues en este sínodo, y por eso vemos ahí a los líderes y lideresas participando dentro de la sinodalidad del Papa Francisco, ¿verdad? Del caminar y dialogar juntos. Lo cual en el Papa es una propuesta de sueño, ¿verdad? El sueño del Papa, que es lo que especifica al final de esta introducción, es que la iglesia tenga comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Esto es importante, ¿verdad? En el sentido de que el Papa está, así como había planteado en Gaudete et Exsultate, un modo distinto de concebir la santidad en nuestra época contemporánea, ¿verdad? Porque él hablaba, por ejemplo, luchar por la justicia es signo de santidad, ser misericordioso es signo de santidad, y todas las implicaciones sociales, ¿no?, que esto va teniendo. También va pensando que se puede ayudar a la santidad amazónica si dialogamos con la cultura y tenemos una respuesta de fe que los pueblos puedan comprender, vivir y transmitir, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el Papa se plantea estos sueños, ¿no? Claro, y para aterrizar en esa iglesia con rostros amazónicos, tiene que tomar en cuenta ciertas dimensiones de la vida, ¿no?, que
intenta también pues dar una respuesta, ¿no? En un primer momento, que es el capítulo 1, ¿verdad? El sueño social, se habla aquí de una Amazonía que pueda integrar y promover a todos sus habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Este concepto del buen vivir, que es totalmente latinoamericano y de los pueblos originarios, ya estaba planteada, por ejemplo, en discusión en la teología desde el 2012, si no recuerdo, que en la agenda latinoamericana, pues ya orientada por nuestro siervo de Dios, ¿verdad? Nuestro señor Pedro Casaldáliga, tomaba en cuenta esta idea de los pueblos originarios, ¿verdad? El buen vivir, el buen vivir para ellos no es la acumulación o el consumismo, el llenarse de cosas, ¿no? Sino el tener lo necesario y el poder procurarlo para los demás. Y en este sentido, el Papa Francisco retoma esta idea que es una idea propiamente indígena, ¿no? Pues porque en la cultura occidental y el pensamiento eurocéntrico, el buen vivir no es la alternativa, sino más bien es el mejor vivir, ¿verdad? Y para el mejor vivir se genera la competencia porque otro no puede vivir mejor que yo y bueno, ahí se va dando pues el capitalismo, ¿no? Salvaje en el sentido de que se intenta tener siempre lo mejor, ¿verdad? Y por eso hay se programa, ¿verdad? Lo obsoleto, por ejemplo, en lo que consumimos, en las tecnologías, en la explotación de la tierra, en la explotación del trabajo y la persona, en fin. Entonces, ahí genera, al menos en términos epistemológicos y de concepción de vida, una gran distancia, ¿verdad? El Papa Francisco intenta que el texto no sea eurocéntrico, sino un texto propiamente nacido dentro de la cultura indígena o dentro de la cultura de los pueblos amazónicos. Y aquí entonces, más adelante, ¿verdad? Hablará el problema de la colonización que no se queda como atrapada en la historia, porque también puede suceder de que pensamos la cuestión colonial, ¿verdad? Como en 1500, 1600 o desde antiguo, ¿verdad? Sino que el Papa Francisco acepta que existe una colonización y una neocolonización, ¿verdad? Y que la Iglesia intenta distanciarse de cualquier modo de proceder que invite a colonizar a los pueblos originarios. Por eso, antes de llegar a proponer palabras y evangelios con una tradición propiamente eurocéntrica, prefiere adoptar la cultura y el pensamiento del lugar para saberse iglesia amazónica y al mismo tiempo evangelizar a Amazonía. En este sentido, el Papa critica, ¿verdad?, fuertemente en este aspecto social a las empresas, a muchas ONGs, a muchos, digamos, instituciones educativas que llegan a la Amazonía, como lo pueden llegar, por ejemplo, a la isla de Haití, proponiendo, ¿verdad?, el sueño americano, proponiendo la vasta cultura europea, pero no valorizando lo que allá se tiene, ¿verdad? Por lo tanto, esto también puede afectar como una especie de nueva colonización. Y generalmente las empresas, porque el capitalismo que llega a todas partes, lo que exporta es puro colonialismo, ¿no? Y esto pone en tela de juicio entonces, ¿verdad? Y pone también, expone la fragilidad que existe entre la vida de los pobres y la casa común, ¿verdad? Estamos hablando que por lo menos la industria de la carne, que generalmente Brasil pueda producir, los mayores consumidores de ellas son Estados Unidos, ¿verdad? Y todas las líneas, pues, de carnicería, hamburguesas, etcétera, ¿no? Que el capitalismo, pues, busca explotar al máximo, además de dañar grandemente con la cuestión de los gases de efecto invernadero, también afecta la vida de los pobres y o concretamente la vida de los pueblos originarios allá, ¿verdad? En este sentido, el Papa Francisco retoma la Laudato Si, que si nosotros también traemos a la memoria Laudato Si, que es la teorización de la ecología integral
de la relación y la dignidad de la persona y la dignidad de la tierra, querida Amazonía, es la puesta en práctica, ¿verdad? De manera concreta, efectiva y realizable en una región específica de la tierra con la aplicación de la Laudato Si totalmente, ¿no? Por eso él siempre la trae a colación y mucha gente dentro de los mismos participantes del sínodo decía que querida Amazonía es una hija propiamente de la Laudato Si, ¿no? Y constantemente recuerda que si todo está relacionado, también la salud de las instituciones, y estamos hablando incluso en términos coloniales, ¿verdad? Y decoloniales, dentro de una sociedad tiene consecuencias con el ambiente, ¿verdad? A partir de cómo las instituciones extranjeras, y dentro de eso también se puede catalogar a la iglesia, pues con tantos misioneros extranjeros, depende también cómo eso se afecte a la realidad de los pueblos originarios, ¿verdad? Que no tienen ese modo de concepción, digamos, global, ¿verdad? De estar conectados, internet, de estar al día de los medios de comunicación, lo que nosotros ahora entendemos por el mundo entero, cuando se viven en pequeñas aldeas y que la realidad es lo que sucede en las aldeas, ¿verdad? Entonces, esto también tiene consecuencias a nivel de ecología integral. Dentro de ese mismo sueño social, se plantea, ¿no?, que el diálogo no solamente debe privilegiar la opción por los pobres, ¿verdad?, la defensa de los excluidos, de los marginados, sino que también los respeta como protagonistas. Y esto se hace concreto dentro del sínodo. Yo no sé si ustedes recordarán que en el sínodo el Papa Francisco tuvo una intervención porque habían unos obispos que se burlaban, ¿verdad?, de los indígenas por llevar plumas en la cabeza. Hacían chiste, ¿verdad?, que le parecía divertido que llevaran plumas en la cabeza. Y el Papa Francisco dice, para ellos también es divertido que usted lleve un gorrito morado en la cabeza, ¿verdad?, porque no entra en su cultura. Entonces es una manera de concebir y cambiar la mentalidad, ¿no?, de saberse no autorreferencial, sino dentro de una misma sinodalidad de casa común, ¿no?, donde nos planteamos como iguales todos y que obviamente tenemos que crecer un montón en este pensamiento decolonial, ¿no?, para no ser tan eurocéntricos, pudiese decir de alguna manera, ¿no? Dentro de este mismo proceso de protagonistas, muchos de los participantes del sínodo recordaron, ¿verdad?, a víctimas dentro de la Amazonía que han sido martirizados por defender la causa, ¿verdad? Y cómo estos entran siempre en sintonía de la fe, ¿verdad? Y la opción por los pobres se plantea entonces una opción por la Amazonía. ¿Para qué? Para que se respete como tal, ¿no?, sus reservas naturales, sus bienes naturales, más allá que recursos naturales, y por lo tanto la íntima conexión que poseen con las personas, de tal manera que se respete la misma dignidad de ellos, ¿no? Dentro de este sueño social, o en el cultural, tal vez tendré que recordar, el Papa Francisco también habla de una problemática que tenemos acá, de que los jóvenes abandonan sus lugares de origen, ¿verdad?, para irse a las ciudades y trabajar desde las periferias por salarios de miseria, ¿no? Y al trabajar desde las periferias, dentro de las ciudades, el colonialismo se impone. ¿Por qué? Porque no pueden llegar ellos con su cultura, no pueden hablar ellos su idioma, no pueden ejercer su concepción de vida, su cosmología, su epistemología. Y por lo tanto tienen que adaptarse al medio, ¿no? Entonces, esto también el Papa Francisco lo denuncia como una manera de empobrecer la cultura, ¿verdad? Es una manera también de cómo nosotros tenemos que crecer en la conciencia de la dignidad de la Amazonía como un lugar de presencia de Dios. En el sueño cultural, el Papa Francisco lo que trata es promover la Amazonía, ¿verdad? Y tal promoción no implica colonizarla ni culturalmente, sino ayudarla a ella misma a que saque lo mejor de sí. Y por eso él ponía entre comillas al inicio, ¿verdad?, esta tierra que es nuestra. Dentro de la ONU, mucha gente ha querido intervenir dentro de la Amazonía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice que si es una reserva natural y que los pueblos originarios son los responsables últimos de ella misma, entonces nadie la cuida.
¿verdad? Nadie la cuida y por eso es que suceden esos incendios y por eso es que el Estado tiene que meter mano, ¿verdad? El Estado tiene que meter mano y encargarse de ella para que quede bien cuidada. Eso al menos ha sido una de las críticas de la ONU para estos pueblos, al menos esta región. Sin embargo, esto también implica colonialismo cultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se les reconoce a los pueblos originarios como dignos protagonistas de su historia, ni se les respeta sus derechos, en cuanto ellos se entienden como parte de su tierra también, ¿verdad? El indígena, o al menos los pueblos amazónicos, no se entiende sin su tierra y por eso no sale de ella, ¿sí? Y por eso el Papa Francisco, cuando escribió este texto, no lo hace como una cuestión teórica meramente, e incluso el mismo nombre lo dice. Querida Amazonía, el texto es un constante poema escrito, ¿no? Más adelante vamos a leer uno de Pedro Casaldáliga y también tiene otros poemas de otros indígenas traducidos al español para hacer referencia de la conexión afectiva y efectiva que existe dentro de los pueblos con el río del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Con la tierra misma en la que ellos han nacido. Y por lo tal, estos elementos para el Papa Francisco pueden ayudar también a nuestras culturas que nos comprendemos a veces hasta desarraigados de nuestra tierra por esa misma concepción platónica, ¿verdad? Que decimos no somos el cuerpo, ¿verdad? Yo no soy mi cuerpo, yo soy mi alma, yo lo que tengo es cuerpo, ¿verdad? Cuando hacemos esas separaciones dualistas que el Papa Francisco denuncia en Laudato Si, es por eso que hemos llegado a dominar la tierra y a exterminarla porque no nos sabemos parte de ella y creemos que como no somos parte de ella, no nos hace daño, cuando en realidad nos lastimamos y provocamos un ecocidio que es, al final de cuentas, un suicidio global. Por eso el Papa Francisco ve las culturas ancestrales de los pueblos originarios y ve que se desarrollan en íntimo contacto con su entorno natural y no se comprenden fuera de ella, ¿no? Por tal razón, tampoco la dañan. Y nuestras instituciones, que son colonizadoras, que no poseen esta misma concepción de vida de los pueblos, siempre llegan con la mentalidad de recursos, ¿no? Y de la manera de cómo sacar el mayor provecho posible. Esto, esto toca la fragilidad de la tierra y la rompe, y por lo tanto también expone a los pueblos originarios no solo a la pobreza, sino a la violencia y al exterminio, ¿no? O sea, a eso le agregamos, pues, un racismo sistemático que intenta opacar, ocultar, invisibilizar a los pueblos originarios, como concretamente podemos decirlo, aquí se ha hecho en El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? La mayoría del salvadoreño promedio no se concibe como indígena, ¿verdad? Aunque muchos posean familia y linaje de tal, ¿verdad? Y se oculta y se invisibiliza, se empequeñece a los pueblos originarios. Lo mismo puede suceder en Guatemala, Nicaragua, etcétera, y así podemos ir nombrando países latinoamericanos. Luego de este sueño cultural ligado a lo social, se encuentra el sueño ecológico, que siempre es dentro de este vértice de la ecología integral, y el Papa lo plantea en términos que pudiesen entender que la persona y el cuidado de los ecosistemas de los cuales ella participa son inseparables, ¿verdad? Se relacionan mutuamente, ¿no? Esto, pues, para nosotros es importante, por eso es que la lucha de la tierra, para que un campesino no le haga falta la tierra, es luchar por el campesino mismo, ¿no? Luchar por las especies que están en peligro de extinción es luchar también por la persona que depende de estas especies y depende de un sano equilibrio dentro de ese mismo ecosistema, por lo cual todo está conectado. Como la lucha aquí en El Salvador del derecho humano al acceso al agua limpia y abundante, también está íntimamente ligado con las grandes poblaciones empobrecidas que no tienen acceso al agua, ¿verdad? Y que de ahí derivan muchas causas de miseria, pobreza y exclusión y marginación social. Entonces, para nosotros, entender esta dimensión aplicada a la Amazonía, que es una de las regiones más frágiles de nuestro planeta, por la misma ambición mundial que existe por ella misma, ¿no? Y además local, regional, porque en Brasil también
los grandes empresarios ambicionan la Amazonía y también lo pueden ambicionar los otros países latinoamericanos que también la poseen en alguna medida, es significativo para nosotros entender, ¿verdad?, que la selva, tanto como nuestros ecosistemas, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros mares, no son tampoco un recurso a explotar, ¿verdad?, sino son un ser o varios seres con quienes dependemos, ¿verdad?, con quienes nos relacionamos, con quienes también el creador se manifiesta y bueno, como ya lo había dicho Laudato Si, también ahí se da gloria a Dios, ¿verdad? En este sueño ecológico, el Papa Francisco alza la voz por Amazonía, pero que repite lo que ya había dicho en Laudato Si y lo aplica directamente a esa región, ¿verdad? El equilibrio en nuestro planeta, sobre todo ahorita que estamos en discusión con esta nueva COP, ¿verdad? En la que el Papa Francisco irá a hablar también con líderes mundiales para que veamos de qué manera detenemos más efectivamente la crisis climática que nos habita y nos hace y nos sobrelleva, ¿verdad? El Papa Francisco entiende que el equilibrio del planeta depende en gran medida de la salud de Amazonía, ¿verdad? Y pues él mismo lo denuncia, el interés de unas pocas empresas no debería estar por encima del bien de Amazonía y de la humanidad entera. Esto es importante, me parece a mí, porque priorizar la Amazonía, como también podemos priorizar grandes reservas naturales del África, y lo mismo podemos decir de grandes reservas naturales aquí en esta región mesoamericana, es priorizar también el equilibrio a nivel global, ¿verdad?, de nuestra tierra, sobre todo tan expuesta a sequías, a inundaciones y bueno, a todo el cambio climático que va a seguir generando estragos en cada lugar específico donde nos desenvolvemos. Entonces, para llevar a cabo esto, el Papa Francisco ciertamente propone no evangelizar y aplicar las enseñanzas propias que son de nuestra espiritualidad, pero también propone aprender de los pueblos originarios, ¿verdad? A contemplar la Amazonía y no solo analizarla, no solo estudiarla, cómo llegamos desde Occidente a verla, ¿verdad? Sino que es preciso reconocer que ahí abarca un misterio que nos supera y que podemos llegar a amarla y no solo utilizarla, aunque podamos utilizarlo en alguna medida como un servicio, ¿verdad? Como siempre podemos utilizar los bienes de la tierra como un servicio para la persona. Pero sobre todo que el amor despierte nuestro interés. Y es aquí donde decía yo, ¿verdad? Por eso la carta es una carta de amor, por eso el Papa Francisco decide escribirla como querida Amazonía, ¿verdad? Con aprecio hacia esa tierra. Y en este caso leemos, ¿verdad? La carta de navegar de don Pedro Casaldáliga, ¿verdad? Que bueno, creemos que está en la presencia de Dios. Y él que navegó por esas tierras de Mato Grosso, ¿verdad? Viendo ese río y aprendiendo de esas poblaciones indígenas, él logró escribir esto, ¿verdad? Flotan sombras de mí, maderas muertas, pero la estrella nace sin reproche sobre las manos de este niño, expertas que conquistan las aguas y la noche. Me ha de bastar saber que tú me sabes entero desde antes de mis días. Casaldáliga, que escribió esto en una experiencia de Navidad en los pueblos indígenas, llega hacia nosotros con profunda afectividad, ¿verdad? Es decir, querida Amazonía, más allá de un texto a estudiar, es un texto a sentir y pensar. Y esta es una teoría completamente latinoamericana. No somos cerebro mismo, no somos teoría misma, sino que somos praxis y somos corazón también, ¿verdad? La creación, que es una obra y es una caricia de Dios, según lo ha dicho Laudato Si, también se manifiesta hondamente con ternura en la Amazonía y en cada uno de los lugares donde nosotros podemos ver la fuerza de nuestra casa común, ¿no? Dentro de la espiritualidad franciscana esto es sumamente importante y a partir de ello encontramos otras motivaciones para poder aprender de los mismos pueblos, ¿verdad? Cómo ellos cuidan su propia tierra, ¿no? Cómo ellos han logrado hacer sostenible su vida.
¿Por qué? Porque viven en aldeas los pueblos amazónicos y sin embargo se ha respetado lo que ahora se tiene de riqueza de biodiversidad natural en la Amazonía, es porque los mismos pueblos se han encargado de cuidarla y hacer su vida sostenible en ese lugar, mucho más de lo que en otros lugares de Europa y de América Latina, de otros lados, se ha cuidado la tierra, aún invirtiendo en grandes parques naturales a cargo del Estado, que no han logrado cuidar ni la mitad de lo que los pueblos han logrado cuidar en Amazonía, en una región tan importante como el corazón de la tierra, tal como la entiende el Papa, ¿no? Y esto da pauta entonces al sueño eclesial, ¿verdad? Que se suma dentro de ese sueño ecológico, social y cultural del Papa Francisco, y es el sueño propio de la Iglesia, y es generalmente donde la Iglesia tiene sus mayores crisis. Todos los teólogos de la liberación que han sido suspendidos o atacados por Roma, ¿verdad? Nunca han atacado su perspectiva cristológica o su perspectiva teológica en el sentido más amplio de la revelación o de lo fundamental de la fe, sino que siempre han visto peligrosa la cuestión eclesiológica, es decir, el sentido cómo nos comprendemos iglesia, cuando ya no nos comprendemos en el sentido de jerarquía, privilegios, poder, mando, sino en relaciones equitativas de dignidad y de seguidores y discípulos de Jesús. Y aquí el Papa Francisco lo asume en el sueño eclesial, ¿no? ¿Por qué? Porque integra los rostros amazónicos de los líderes ya laicos, ¿verdad? Maduros y dotados de autoridad, y también plantea los desafíos propios de Amazonía que exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que solo es posible con el contundente protagonismo de los laicos. La Iglesia en Amazonía no puede ser clerical, y esto ojalá se vaya expandiendo a todas nuestras zonas, ¿verdad? A todas nuestras presencias. No puede ser clerical, no puede depender estrictamente del sacerdote cuando el sacerdote llega una vez cada 500 años. Y los laicos son los que han llevado adelante la fe, ¿verdad? Y claro, aquí tocamos una hebra muy delicada, muy delicada. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco pide a todas las diócesis, incluso a los diocesanos, enviar misioneros hacia Amazonía, ¿verdad? Para que haya presencia también, ¿no? Y más adelante está el toque, digamos, delicado, el que el Papa Francisco no asume del documento sinodal, pero que estuvo constantemente sobre el diaconado femenino y también la compatibilidad del sacerdocio con el matrimonio, ¿verdad? Para que los laicos pudiesen celebrar. El Papa no lo aborda. Estuvo presente constantemente en el sínodo, no aparece como tal en el documento final, y el Papa Francisco en este aspecto solo aborda un aspecto de clericalismo, ¿no? En el cual se pregunta si querer clericalizar a la mujer no es otro de los sesgos del clericalismo, ¿no? Queriendo dar a entender el Papa, a mi modo de interpretar, que si queremos una clericalización, podemos decir, femenina, no puede ser como el clericalismo actual, ¿sí? No se puede comprender dentro de estas estructuras porque es un clericalismo dañado también, ¿no? Y entonces invita a repensarlo para ver si el servicio es solamente lo clerical y, claro, logra salir limpio de eso al darle prioridad a los laicos, ¿verdad? El protagonismo de los laicos, una iglesia, el rostro amazónico propiamente va a ser de líderes laicos. Y la mayoría de mártires en la Amazonía son laicos. Entonces, esto le da como un auge mucho más prioritario, más que el diaconado femenino, que pues estuvo discutiéndose y seguirá discutiendo, me imagino yo, dentro de varios sínodos más. Al final, responde el Papa que todo esto nos une, ¿no? A los laicos, a los religiosos, a los clérigos y a todos los responsables de este sínodo y de todo este cuidado de la casa común. Por lo tanto, si todo nos une, ¿por qué no luchar juntos? ¿Por qué no orar juntos? ¿Por qué no trabajar juntos para defender a la Amazonía
una tierra que posee mucha explosión, como ya decíamos, por los mismos vértices y directrices del clasismo, del racismo y pues de todo el pensamiento occidental, ¿verdad? Sobre todo en sus modos de producción y explotación de la tierra y de los pobres. Y por lo tanto, tendríamos que mostrar el rostro del Señor al cuidar la dignidad de esta tierra tan importante y al mismo tiempo la dignidad de quienes la habitan y de quienes comparten para nosotros esta tierra, ¿verdad? Como conclusión, ¿verdad? El Papa pues dirá que alienta algunos de estos sueños a compartirlos con nosotros y al mismo tiempo nos anima, ¿verdad? Para avanzar en caminos concretos y por eso dedica el sínodo específico. Bien pudo quedarse solamente con Laudato Si y decir, Laudato Si aplíquese a querida Amazonía, sino que dejó específicamente el servicio, ¿verdad? Eclesial, cultural, social y ecológico de la iglesia en la Amazonía para liberar de los males que ella sufre, ¿verdad? Y que nosotros también somos invitados a conocer, ¿verdad? A priorizar y también a compartir, ¿no? Sobre todo a concretizar dentro de nuestros ambientes, ¿verdad? De nuestras realidades tales como las conocemos nosotros, ¿no? Bueno, y eso sería el texto así a grandes rasgos, ¿verdad? Comentándolo un poco. Todavía, gracias a Dios, hay un poquito de tiempo para hacer unos comentarios finales. Y bueno, a partir de estos comentarios, entonces, vamos a hacer, digamos, pues nuestras propias interpretaciones, nuestras propias lecturas del texto, ¿no? Que también va a ser enriquecedor para nosotros. En estos comentarios finales, quisiera decir lo que ha producido al final de cuentas, ¿no? A mi lectura, el sínodo priorizó y visibilizó muchos mártires que no estaban siendo contados dentro de la fe fuera de este territorio masónico, ¿no? Chico Méndez, había otro misionero de La Salle que también fue martirizado en la Amazonía y se le ha dado valor, por lo menos ver esos rostros desde el Vaticano, que en esos días hubo mucha queja, vieron una figura de la Pachamama a la cual mucha gente criticó, ¿verdad? Porque creían que era otra creencia de los indígenas y que el Vaticano estaba asumiéndolo, etcétera. Y para nosotros creo yo que despierta mucho la inquietud, sobre todo para cómo podemos aplicar en términos de ecología integral, entendiendo nuestra relación con las personas y con nuestra casa común, para la defensa de la tierra en nuestros territorios, sobre todo también sabiendo que REPAN fue una de las iniciativas más fuertes, la Red Panamazónica, Red Eclesial Panamazónica, para llevar adelante este sínodo y que uno de los servicios más fuertes de REPAM es ser custodio de las reservas naturales como las tenemos, ¿no? Aquí en América Central están naciendo y ejerciéndose un poco más despacio, pero está naciendo la REMAM, que intenta cuidar las reservas mesoamericanas, ¿no? Yo personalmente viví en La Pintada, donde está cerca una reserva natural muy grande de Colón, ¿verdad? Y ahí está actuando directamente la minería, ¿verdad? A la cual este texto de Querida Amazonía, que es el magisterio de la Iglesia, declara a la minería como pecado, ¿verdad? Y por lo tanto pide a la Iglesia ser contundente al respecto. Y ahí nos involucra a actuar y defender concretamente las reservas naturales que poseemos, ¿verdad? Para el equilibrio planetario, para el cuidado de la casa común y sobre todo, que inspirado por la fe cristiana, creemos que también en la tierra se manifiesta algo de la gloria de Dios y con el espíritu del resucitado, pues la comprendemos, ¿verdad? Mucho mejor porque su presencia también ya habita en algo de esta tierra. Así que dentro de estos comentarios finales, pues yo con esto quiero cerrar, ¿no? Que ha sido una ventaja de Querida Amazonía, sobre todo para esta iglesia latinoamericana que tiene que concretizarse y que puede tomar muchos elementos de Querida Amazonía
para aplicarlos, por ejemplo, en los pueblos originarios que tenemos aquí en Guatemala, en El Salvador, en la región autónoma de Nicaragua. Y bueno, ustedes también verán dentro de sus propias culturas cómo son las relaciones con los pueblos originarios, sobre todo, bueno, aquí en América Central estamos celebrando el bicentenario, ¿no?, de independencia, y qué tanto esta independencia les ha ayudado a los pueblos indígenas, ¿verdad? Sobre todo a su reconocimiento, a su dignidad, y sobre todo que ese racismo no se concrete en empobrecimiento y exclusión de estas minorías al final de cuentas, ¿no? Y bueno, finalmente está la oración Madre de la Amazonía, que la vamos a hacer al finalizar esta sesión. Y bueno, yo quiero pues escucharlos, verlos a ustedes, sus impresiones, sus inquietudes, y si podemos responder algo, pues bueno, vamos a intentar que eso sea posible, ¿verdad? Así que eh, nada, los oigo o los escucho o los veo, y bueno, si algo no se entendió, no se escuchó, pues para eso estamos, ¿verdad? Para compartir eso. Muchas gracias, Fray. Estuvo la exposición muy clara. Sí había leído el documento anteriormente, pero realmente con esta presentación mucho más claro la misión de este documento. Le cuento que acá en el Ecuador, yo soy del Ecuador, acá también tenemos dos mártires. Okay. Alejandro Lavaca, que es capuchino, y la hermana Inés, que es de las terciarias capuchinas. Ellos trabajaron mucho también defendiendo a estos grupos indígenas, ¿no? Del oriente, justamente por las petroleras que ingresaban a sus territorios, mataban a su gente, no respetaban su tierra, y ellos pues por defender justamente los derechos de estos pueblos originarios, se metieron mucho más adentro a la selva justamente para poder trabajar con estas tribus, y una de estas tribus les confundieron justamente con estos petroleros, con esta gente de las petroleras, y los mataron a lanzas, ¿no? Justamente ahora poco estábamos recordando un año más creo que, si mal no me equivoco, creo que recordábamos 30 años, si mal no me equivoco, del martirio de Alejandro e Inés. Es lo que le puedo compartir, y bueno, agradecerle, ¿no? Y importante eso de extender lazos de fraternidad y de acogida a nuestros hermanos, sin imponerle nuestras ideas, sin imponer nuestra cultura, sino también valorar lo que ellos nos pueden también aportar, ¿no? Yo pienso que, al menos hablando por mi país, el Ecuador, todavía falta un camino muy largo por recorrer para poder superar el regionalismo que todavía aún está muy marcado acá en el país, la cuestión del regionalismo. Entonces es una cuestión, inclusive en la misma iglesia, es una pena decirlo, pero en nuestra misma iglesia todavía está marcado ese regionalismo o esa élite. Estoy con la gente rica, y la gente pobre quizás todavía le doy un poco las espaldas. Quizás, discúlpenme, pero quizás también en los párrocos a veces se ve un poco eso. Me relaciono más con las personas de la alta sociedad, porque de ellos puedo tener mucha ayuda a mi parroquia, y al pobre a lo mejor se le da la espalda. Son muchas situaciones sociales que desde la misma iglesia todavía hay que caminar bastante para ir superándolas. Gracias, hermano Enrique. Dos cositas con eso que dice, que tiene mucha razón, ¿no? Y hace totalmente válido la crítica. Para no ir muy lejos, al menos hablando de mi parroquia aquí en El Salvador, ¿verdad? Aquí a donde el monasterio de las hermanas, en las mañanas llegan dos señoras que creo que he visto más comúnmente, ¿verdad? Con su vestido, su delantal muy sencillo, y tienen una toalla, imagine una toalla de manos, a veces de algún color, se la ponen sobre la cabeza y están toda la misa así, con la toalla puesta sobre la cabeza. Yo le digo a los frailes, lo más seguro, viniendo de Panchimalco,
son pueblos originarios. Ellas son pueblos originarios. Uno de los frailes me dice, no, porque no tiene la vestimenta, ¿verdad? Pero es muy difícil tener la vestimenta con el proceso histórico que hemos tenido. Aquí en El Salvador existió una época de dictadura militar, que muchos le conocen como el martinato, que se exterminaba a los apellidos indígenas, ¿no? Y se exterminaba literalmente y se excluyó, por ejemplo, a los afrodescendientes, no se les permitía en ley habitar el país. Entonces eso hizo que mucha gente se desprendiera de sus indumentarias, que no es un traje, sino propiamente identidad, y se desprendieran también de los nombres. Dentro de los frailes hay un fraile guatemalteco de origen indígena que se llama Antonio Pedro Simón Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían que adoptar nombres en español para que no les exterminaran a sus familias, ¿no? Cuando su verdadero nombre es Tun Luin, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se te invisibiliza desde el nombre, desde tu identidad, desde tu pensamiento, desde tu idioma y desde tu historia, es un constante, o sea, vivir en un constante exterminio, un exterminio diario. Y al día de hoy, en nuestros países latinoamericanos, ser indígena es ser resistencia, ¿no? A quienes se identifican como tales. Y no logramos, por lo menos yo siento que, aunque uno llegue a hablar por ellos, no logramos hablar totalmente con esa identidad de ellos, ¿no? Desde el lugar, desde el puesto. Y el Papa Francisco, que siempre sabe que desde Roma se hablan cosas muy bonitas, ¿verdad? Pero aterrizarlo acá, eso es lo verdaderamente duro. Se llevó a la gente, ¿verdad? Claro, claro. Se llevó a la gente, ¿no? Y vimos a lideresas, a mujeres indígenas, hablándole a padres sinodales, a obispos. O sea, una cuestión de dignidad, una cuestión de valor y de primacía, cosa que ninguna institución, ninguna ONG, ninguna instancia educativa, ningún Estado ha hecho a la actualidad. La Iglesia, que en el 2000, en Juan Pablo II, pidió perdón, ¿verdad?, por el modo de participación en la colonización de los pueblos originarios en toda la América Latina, ahora corrige la plana diciendo, estamos con los pueblos originarios y no llegamos en el mismo proceder, ¿verdad? Respetamos la cultura, apreciamos su idioma, lo aprendemos, asumimos su contemplación y proponemos la fe en común diálogo, diciendo que Cristo Jesús puede nacer en Amazonía sin ningún problema. Se puede habitar en Amazonía sin ningún problema. Se puede reconocer la dignidad de los pueblos con la fe cristiana sin ningún problema. Y por lo tanto, da un espacio, ¿no? No se permite ese colonialismo, ¿no?, de las empresas, de las grandes inversiones internacionales, ¿verdad? De los proyectos extractivistas y de las minerías, que bueno, ven ahí, se hacen jugo las manos, ¿verdad? Con tal de ver qué pueden sacar de provecho, ¿no? Y así como en Amazonía, pues en el Ecuador, que también comparte mucho, y también pueden ser en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Y creo yo que es una importante observación, y por eso la invitación del Papa, comprométanse con este estilo de vida, comprométanse con esta ecología integral, ¿no? Es parte de la fe misma, de nuestra creencia en la encarnación del Hijo de Dios en esta tierra, y concretizarla, aterrizarla, hacer efectivo, historizar el reino, no solamente de las ideas bonitas, ¿verdad? Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos solamente, ¿verdad? Creo que es importante matizarlo, y gracias, Enrique, por tu participación. Y bueno, si alguien más también quisiera compartir algo, lo escuchamos. Bueno, Fray Víctor, un gusto. Sí. Carlos desde Así Honduras. bien. Así bien. Mucho gusto, Carlos. Creo que a nosotros aquí en Centroamérica, de esta realidad que es la Amazonía, pareciera que no nos compete, ¿va? Que no nos tocara, pero Pareciera. en nuestros pueblos a nosotros ya nos han saqueado de todas estas reservas naturales que Dios nos concedió,
y como lo dice en el contexto de la misma colonización, ¿verdad? Y hoy vemos cómo a favor de las transnacionales y empresas poderosas, nuestros gobernantes como que se confabulan para que esas leyes estén más a favor de ellos que a favor de los mismos pueblos, en beneficio de unos pocos y a costa de la vida de todos. Y como dice usted, la presencia de los laicos es determinante en estos días para poder reclamar lo que nos pertenece a todos, ¿verdad? Porque imagínense, nuestro pueblo en Honduras hacen creer de un gorgojo de la madera para destrozar todo lo que son palos en reservas que por muchos años nos dieron agua, ríos, y hoy vemos cómo nos está afectando todo eso. Sí, justamente el Papa Francisco lo dice también en Querida Amazonía, creo yo que el problema social. Él dice que la lucha pareciera de David contra Goliat, ¿sí? Los pueblos originarios no tienen ni los recursos para defenderse, ni la maquinaria para defenderse, sino solamente sus tradiciones, su historia y su identidad y su tierra. En cambio, las empresas transnacionales tienen poder económico, político y militar, ¿verdad? Entonces dice, presenciamos otra vez la lucha de David contra Goliat. La lucha es muy desigual, ¿verdad? Sin embargo, Dios siempre opta por los pobres, ¿no? Y por eso, ante esa lucha desigual, la iglesia tiene que tomar partido y no puede quedarse así, ¿verdad? Como quien dice, no, hagamos la paz y resolvamos, ¿no? O sea, tiene que tomar partido en defensa de los más pequeños, ¿verdad? Y por eso es que surgen los mártires, principalmente, ¿no? Por eso es que surgen, digamos, esas vivencias, ¿verdad? Y por eso obispos como Pedro Casaldáliga fueron tan duros con los terratenientes y pues con la gente también de poder político, porque comprendían la desigualdad, ¿no? Y claro, en nuestros territorios centroamericanos es justamente, ¿no? En el 2019 yo estuve en Honduras viajando desde la frontera con El Salvador, ¿verdad? En microbús, pasamos por Comayagua, Mayagüela, y fuimos hasta este departamento que es más grande que todo El Salvador. Olancho. Olancho, Olancho. gracias, gracias. Catacamas, anduvimos San Esteban, y no había día de Dios que no viésemos por lo menos 3, 4 camiones cargados de madera, todos los días, durante un mes, 3, 4 camiones en carretera cargados de madera, ¿verdad? Talando, talando, talando. Y sobre todo con el dolor de que los frailes tenían presencia en Trujillo, en Lislis, con los garífonas eternamente también excluidos y olvidados. Y bueno, tuvimos que dejar esa presencia, ¿no? Que era también otro signo del cuidado de la tierra, de la casa común y de la espiritualidad franciscana, que todavía nos sigue interpelando hasta el día de hoy, ¿no? De ver entonces por dónde vamos a proceder. Lo bueno es que el Papa Francisco desde allá está tirando el camino, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que orientarnos. Por lo menos acá en Centroamérica me parece que pudiésemos hacer una red eclesial de cuidado de nuestras reservas, de lo poco que nos queda, todavía poder defenderlas como iglesia y decir esto no se toca ni por manos del Estado, ni por manos de las empresas, ni ninguna multinacional. Claro, eso implica una serie de problemáticas, de discusiones, de persecuciones también, pero bueno, hay que seguir fieles a la conciencia del Evangelio y de esta espiritualidad que quiere cuidar la casa común. Eso es lo que me viene a la mente, ¿verdad? Al respecto. Sí, gracias, Carlos. ¿Alguien más? Aprovechen, si no todos los días estamos. Ok. Bueno,
Aquí, entonces, les voy a compartir un último poema que me ha encantado, ¿verdad? De Yana Lucina Alema, que se llama Con la lluvia estoy viviendo. Aparece en el texto y es sumamente bonito y creo yo que también ilumina, ¿verdad? En algún sentido nuestro caminar. Dice así: aquel lucero se aproxima, aletean los colibríes. Ah, están llamando. Permítanme. Aquí está. Creo que ahora sí. Ok, va de nuevo. Aquel lucero se aproxima, aletean los colibríes. Más que la cascada truena nuestro corazón. Con esos tus labios, Señor, regaré la tierra. Para nosotros, que no habitamos la Amazonía, pero que habitamos esta casa común, que quiere llevarnos al compromiso de una ecología integral vivida desde esta espiritualidad y de esta pues época, historia que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado ser partícipes, sobre todo en este tiempo de la creación. Es tiempo también de involucrarnos, ¿verdad? De colaborar juntos para dar una respuesta global, integral, y que pues la misma madre de la Amazonía nos puede ayudar también a que tengamos una respuesta al respecto, ¿verdad? Así que si ustedes tienen el texto por ahí, vamos a hacer el numeral 111, la oración, ¿verdad? Con la que culmina el Papa Francisco, llamando la madre de la Amazonía. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el resucitado de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de la hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que ahí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Madre, mira a los pobres de la Amazonía, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor, cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llamas a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonía, junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida. No nos abandones en esta hora oscura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, primero agradecerles la atención, ¿verdad? Agradecerles la invitación a los frailes también. Esta diapositiva que yo les he estado queriendo compartir, aunque tuve unos problemas por acá, yo se las puedo hacer llegar a ustedes, ¿verdad? Intentaré mandársela al hermano, o si no, pues me escriben por algún lado al correo frvictorofm@gmail.com o frvictor en cualquier red social casi que aparezco. Así que ahí se los puedo compartir para que la tengan si les sirve, ¿verdad? Más adelante. Sí, por Así favor. que eso, listo, a la orden, con mucho gusto. Y nada, agradecer la atención, esperando que les sirva y les ayude siempre pues en su caminar, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Fray. Muy interesante, muy bonito. Con mucho Muchas gusto. gracias, Fray.
Bueno, bueno, a la orden, ¿verdad? Entonces, voy a ver aquí cómo le doy pausar para grabar y luego cierro. Ok, ok. Bueno, bueno, a la orden.